La naturaleza acá nomás. Un podcast de Red Naturalia. La biodiversidad en el lugar donde vivimos. ¿Alguna vez oíste hablar de las colecciones biológicas? Yo soy Cristina Damborenea, doctora en Ciencias Naturales. Las colecciones biológicas son un conjunto de elementos representativos de la biodiversidad, que conforman una parte importante del patrimonio cultural de un país. Las colecciones biológicas resguardan animales, plantas, la biodiversidad de nuestro país y la biodiversidad de todas partes, digamos, se conserva y se guardan ejemplares de plantas, de animales, en instituciones como los museos o instituciones como las universidades, con la función de conservar ese patrimonio natural. Por ejemplo, los datos de los ejemplares de las colecciones permiten a los científicos conocer cómo es la distribución geográfica de las especies e incluso cómo era esa distribución en el pasado. Así, por ejemplo, un cráneo de yaguareté procedente de la provincia de Mendoza, que se encuentra guardado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, es testigo de la presencia de esa especie en el centro de la Argentina hacia principios del siglo XX, y un triste recordatorio de su extinción en un amplio sector de nuestro país. Como los genes de las especies o poblaciones extintas perduran en los especímenes conservados en las colecciones científicas, haber guardado adecuadamente esos ejemplares de yaguareté nos permiten estudiarlos con técnicas modernas y obtener datos genéticos o proteicos de estas poblaciones extintas. Nuestro país cuenta con importantes colecciones que albergan millones de ejemplares de la biota, recolectados desde el siglo XIX hasta la actualidad. Por ejemplo, cuando los primeros investigadores de nuestro país hicieron los primeros viajes, por ejemplo, por la Patagonia, en 1880, 1890, son los primeros materiales que tienen las colecciones de nuestro país, que es cuando hicieron los expedicionarios, fueron a esos lugares. Desde entonces todas las investigaciones van guardando los materiales con los que se estudia, con los que se trabaja. Y hoy en día seguimos guardando porque el planeta está en constante cambio. Entonces, lo que hoy tenemos, cómo viven hoy las especies, dónde las encontramos, con quién las encontramos, cómo son, es diferente a lo que va a ser en el futuro y diferente a lo que fue en el pasado, ¿no? Las colecciones biológicas pueden ser especímenes de plantas, insectos, hongos. También, por ejemplo, pueden ser cráneos, pieles, plumas, huesos, frutos o tejidos. Las colecciones son como testigos porque cada objeto de colección, cada animal, cada planta, cada hueso, lo que sea, fue colectado en un momento, en un lugar determinado y con un entorno particular. Y eso no se vuelve a repetir nunca. Entonces, las colecciones, por ejemplo, nos pueden decir cómo era la distribución de los animales a principios del siglo XX, cómo cambiaron con un cambio, por ejemplo, ambiental, en dónde están distribuidos los animales, o sea, nos dan un panorama de la distribución de las especies en general. También nos permiten hacer predicciones al futuro. Frente al cambio climático, por ejemplo, cómo las especies pueden cambiar su distribución. O sea, a mediados del siglo pasado, si uno iba a la costa del río o encontraba unas almejas muy grandes que hoy casi no se encuentran. Bueno, todo eso podemos saber cómo fue cambiando la distribución y cómo las poblaciones de los animales por lo que tenemos guardado en las colecciones. Por eso, cada espécimen guardado en una colección o una parte de él es único. ¿Por qué es único? Porque tiene su propia historia y porque representa un evento singular e irrepetible de la naturaleza. Son ejemplares únicos porque fueron colectados en un momento determinado, en un tiempo, en un lugar determinado, y entonces son irrepetibles. Y el estudio de esos organismos del pasado los podemos comparar con las distribuciones del presente, podemos conocer cómo el ambiente va cambiando. Y además podemos, por ejemplo, aplicarles nuevas técnicas de estudio, nuevas técnicas que han surgido en la actualidad a animales y especímenes del pasado. Por ejemplo, podemos ahora conocer la genética
por ejemplo, del yaguareté o de otros animales que a lo mejor ya no los podemos estudiar porque están extintos o están en vías de extinción. Entonces, las colecciones además tienen el potencial de permitir una gran variedad de estudios tradicionales o a medida que vamos conociendo nuevas técnicas, aplicar nuevas técnicas a organismos recolectados hace mucho tiempo en lugares especiales. Hoy podemos ir al mismo lugar en que se colectó una especie hace varios años y encontrar o no a la misma especie. Y en caso de encontrarla, nunca será con la misma dotación genética o conviviendo con las mismas especies. Nunca será igual, nunca será igual. También muchas veces encontramos en las colecciones especies que han desaparecido. Por ejemplo, hay todo un grupo de caracoles que cuando se construyó la represa de Yacyretá, se inundó una gran zona. Y bueno, ahí se vio que en ese ambiente vivían unos caracoles que eran muy propios de esa región, endémicos de esa región, y que bueno, los únicos ejemplares que quedan guardados son los que tenemos en las colecciones. Y que bueno, gracias a que los tenemos en las colecciones, podemos saber cómo eran, incluso podemos ahora con nuevos métodos estudiar otras cosas, por ejemplo, estudiar su genética, podemos conocer muchos otros aspectos, pero ya no los tenemos más en la naturaleza y los podemos tener en las colecciones. Y de esa forma saber conocerlos. Cada ejemplar en una colección es la referencia concreta de la presencia de una especie, dada en un lugar y tiempo determinados, y nos permiten viajar en el túnel del tiempo. Y ayudan a comprender y documentar procesos de extinción o retracción de áreas de distribución de las especies, ocurridos por cambios ambientales, como ser las modificaciones en las precipitaciones o en la temperatura, o cambios por la acción humana, generados por el avance urbanístico, por los desmontes, o los cambios en el uso de la tierra a causa de las actividades económicas extractivas. Otro ejemplo. Estudios en América del Norte que compararon la información de colecciones de museo realizadas hace casi 100 años con muestreos actuales, demostraron que muchas especies de mamíferos que viven en zonas frías de altura tienen cada vez menos espacio para vivir y reproducirse. El cambio climático les restringe el espacio y los confina a las partes más altas de las montañas. Los cambios ambientales son las amenazas más grandes de la biodiversidad. Digamos, la biodiversidad, entendidas como grandes amenazas, tenemos el cambio ambiental, que puede ser por muchas cosas. Puede ser porque el hombre avanza con las áreas de cultivo, o porque se construyen ciudades, o porque hay modificaciones ambientales más grandes. Y bueno, la segunda causa es el tema de las especies introducidas, las que modifican mucho la distribución y la presencia de las nativas. Las especies introducidas o exóticas pueden ser plantas, animales, hongos o cualquier otra especie ajena a su lugar natural. Esas especies se suelen instalar en los nuevos ambientes y se pueden transformar en especies que llamamos invasoras, o sea, muy agresivas, porque pueden crecer desmedidamente y pueden afectar a la flora y a la fauna local. Las colecciones permiten conocer cuándo aparecen esas especies, o sea, podemos saber que antes no estaban esas especies y ahora están, hacer el seguimiento de esas especies, porque los investigadores van guardando los materiales de sus colectas y entonces podemos hacer los seguimientos de las especies, cuál es su distribución y demás. Yo soy Cristina Damborenea, trabajo en el Museo de La Plata, soy responsable o curador de las colecciones de zoología e invertebrados de este museo. Colecciones biológicas. Para obtener las colecciones biológicas, los científicos también intervienen en el ambiente natural. Sin embargo, las muestras extraídas con fines científicos no causan daño a las poblaciones estudiadas ni a sus ecosistemas, ya que se realizan de forma controlada. A diferencia del daño que sí causan la deforestación, la caza furtiva, la introducción de especies exóticas o los incendios generados por acción humana y cambio climático. Y estos datos sirven, son fundamentales para todos los investigadores. Las colecciones para los investigadores son como una herramienta fundamental porque les sirven para comparar, cuando encuentran una especie, comparar, para conocer la biodiversidad. Y también sirven en todos los aspectos, por ejemplo, de gestión ambiental, porque toda esa información también ayuda al gestor, al que tiene que hacer las normas para regular determinada acción sobre el ambiente, por ejemplo.
El estudio de los especímenes guardados en las colecciones ha permitido a los científicos ponerle nombre a la biodiversidad, definiendo qué características identifican a las distintas formas de vida y estableciendo los límites entre especies, y hacer nuevos descubrimientos, incluso con derivaciones económicas. El hecho de que estén en esas colecciones permiten a otros, a lo mejor, encontrar especies que no se conocían. Por ejemplo, alguien puede encontrar semillas de un tomate, de una especie que no se conocía, y esa utilizarla ya sea desde el punto de vista genético para hacer nuevos cultivos. Hay muchas especies que se han descrito a partir de lo que se encontró, lo que están guardado en las colecciones. Es también un resguardo de especies que no se conocen. Así, los ejemplares guardados en colecciones han permitido a los científicos revisar una y otra vez los mismos materiales, llegando a conclusiones diferentes en la medida que avanza nuestro conocimiento y aparecen nuevas herramientas de estudio, como el caso de la tomografía computada o los estudios de ADN, que permiten que materiales colectados hace décadas puedan ser analizados internamente o en su constitución genética. La utilidad de las colecciones no se limita solo a conocer y a proteger la biodiversidad o a entender cómo funciona la evolución. Cada espécimen de colección tiene una serie de datos asociados muy importantes y que pueden utilizarse con muchos fines. Por ejemplo, con los datos de los especímenes de las colecciones podríamos elaborar mapas de distribución de especies que tengan importancia zoonótica, es decir, aquellas especies que potencialmente pueden contagiar a los humanos de enfermedades. Por ejemplo, podríamos indicar la distribución de las vinchucas como vectores del Chagas o de los mosquitos como vectores del dengue. Y de esta forma, la información que tienen los especímenes guardados en las colecciones va a estar presente en la prevención de los brotes infecciosos o al momento de actuar en la vigilancia epidemiológica. También el estudio de murciélagos y pangolines, que guardados en colecciones, muchos de ellos, nos ha dado en este último tiempo pistas sobre el origen del coronavirus que nos ha mantenido en vilo durante estos últimos años. Colecciones biológicas. Frente a la crisis de la biodiversidad y a los esfuerzos que se realizan para conservar a las especies y ecosistemas, las colecciones son cada vez más importantes porque recrean la historia de las transformaciones ocurridas en nuestro planeta y conservan los secretos del mundo natural y la memoria de los ecosistemas. La biodiversidad es la variedad y variabilidad de los seres vivos que tenemos. Es parte del patrimonio natural del país. Las colecciones lo que hacen es guardar y documentar esa biodiversidad. Entonces, esa biodiversidad que está como guardada, entre comillas, en los museos, con toda la información que tiene, forma parte del patrimonio, del conocimiento, de los recursos de nuestro país. La naturaleza acá nomás, un podcast de Red Naturalia. La biodiversidad en el lugar donde vivimos.